Buenos días y bienvenidos. Vamos a empezar con la primera mesa del 41 Congreso de la SEDEN y vamos a empezar presentándonos. Aquí a mi lado, mi compañera María Antonia, supervisora de diálisis del Hospital Universitario Balear, y yo, Isabel, supervisora de diálisis peritoneal del Hospital Universitario de Oviedo. Juntas vamos a moderar esta mesa, que para mí es un privilegio. Primero, por estar en nuestra casa y ser una de las impulsoras de la misma. Segundo, por el tema a tratar, el entrenamiento, piedra angular en diálisis peritoneal. Entrenamiento, esa palabra que nos engancha nada más llegar a peritoneal. Pero esta vez queremos ir más allá. Queremos buscar nuevas estrategias, nuevas herramientas para resolver esas situaciones especialmente difíciles que se nos presentan a veces. Hablaremos también de ese valor efectivamente en alfa, como es la acción en diálisis peritoneal, una realidad actual y de futuro. Y por último, el entrenamiento en pacientes con patología tan limitante como es la insuficiencia cardíaca refractaria, para tratar de aportar vida a lo que queda de vida, conseguir un mejor pronóstico vital y con más calidad de vida. Tercero y último, por los espléndidos ponentes de la mesa, que estamos seguras nos van a dejar un gran sabor de boca. María Antonia nos va a ir presentando a cada uno de ellos. Termino dando las gracias a la SEDEN y al ente local por darnos la oportunidad de moderar esta mesa, a los ponentes por su implicación y aportación, y a ustedes por su presencia e interés, y por el debate y preguntas que estoy segura vamos a tener al final de las exposiciones. Recordamos a los ponentes que disponen de 20 minutos para su exposición y, por favor, acordarse de los móviles en silencio. Y ya, como decimos en Asturias, ahí va y que os preste. Muchas gracias, María Antonia. Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia. En primer lugar, doña Fabiola da Pena Vialba, coach transformacional y máster en programación neurolingüística, jefa del Servicio de Nefrología del Consorcio Sanitario de Barcelona, nos va a presentar la primera ponencia que se lleva por nombre El coaching, una herramienta nueva para entrenar al paciente difícil. Hola, buenos días a todos. Lo primero, por supuesto, agradecer a la Junta Directiva de la SEDEN y al Comité Local que me hayan permitido hoy estar aquí, que es un privilegio. Sabéis, la gente que me conoce un poco sabe que soy una auténtica admiradora del trabajo de la enfermera de nefrología. Y hoy, bueno, pues me pidieron, sabiendo que aparte de ser nefróloga, tengo una formación, digamos, adicional en coaching transformacional y en programación neurolingüística, si esta disciplina que ahora se oye en todos los sitios podría aportar algo a la nefrología y al entrenamiento del paciente de diálisis peritoneal. Quería comentaros que siempre tenemos que tener en cuenta lo que supone enfermar, ¿vale? Cuando una persona se enfrenta a una enfermedad por primera vez, sufre todo un proceso, es una situación estresante, hacemos una evaluación cognitiva de esa situación que de repente viene a nuestra vida y podemos evaluarla de dos maneras. O bien, esto es una amenaza y me voy a inhibir, no quiero afrontarlo, o bien lo veo como un reto en mi vida que tengo que superar. En función de cómo respondamos, según el modelo transaccional de Lazarus y Follman, podremos realizar todo este proceso de evaluación cognitiva primaria y secundaria que nos llevará a tener una reacción desadaptada o bien una reacción de estrés adaptada. Este modelo presupone que todas aquellas cosas que nos ocurren no dependen fundamentalmente de la realidad como lo vivamos, sino de la interpretación que hacemos de esa realidad. Es decir, la realidad es la misma y en función de cómo la interpretemos, la viviremos con bienestar o con realmente un problema de ansiedad. Entonces ellos, después de muchos estudios, vieron que las personas que van a vivir una enfermedad crónica, en este caso la nuestra, renal crónica, con bienestar, serán aquellas que son capaces de evaluar la situación como un reto, que se van a focalizar más en los objetivos que tienen que conseguir que en el problema que tienen delante, o bien también que tienen una competencia percibida alta, es decir, que ellos creen
que los objetivos que se van a poner son capaces de resolverlos. Entonces, posiblemente, todos aquellos pacientes que no cumplan estas características se podrán convertir en un paciente difícil, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar un poco hoy, esos pacientes que no conseguimos que se adhieran al tratamiento, que les cuesta entender todo lo que está pasando. Entonces, el paciente no está aislado, hay toda una serie de cosas que van a influir en cómo ese paciente puede afrontar la situación. Una cosa son las características propias del paciente, es decir, su capacidad intelectual, sus recursos, todo lo que él aporta antes de que nosotros podamos intervenir en su situación. Luego está la familia, el soporte familiar. Ya vosotros conocéis que hay diferentes modelos, unos que son realmente un soporte y otros que son un lastre. Luego está, por supuesto, el nefrólogo y la enfermera, sus capacidades y sus carencias. Y la administración. La administración nos da un soporte que en función de ese soporte podrá facilitar las cosas o no. Por ejemplo, yo que esté en el congreso nuestro de la SEG, como habéis salido justo anterior al vuestro, tenía al lado de mi póster la gestora de calidad de una unidad de diálisis en Argentina. En Argentina, por ley, toda unidad de diálisis, para que sea abierta, tiene que tener, aparte del nefrólogo, por supuesto, y las enfermeras, tiene que tener un psicólogo, una nutricionista y un asistente social para cada unidad de diálisis. Imaginaros el soporte que eso puede suponer a la hora de ayudar a un paciente, que todo ese tipo de cosas lo tiene que hacer la enfermera, el médico, la familia, es decir, eso todo cuenta a la hora de que un paciente sea más difícil o menos. Entonces yo os quería contar un poco para que nos situemos en lo que es la disciplina del coaching, que como he dicho es algo que ahora mismo aparece en todos los sitios. O sea, no habrá cosa que quieres nadar, búscate, haz un curso de coaching para tener conseguir mejor tus objetivos. Entonces yo quiero desmitificarme un poco porque la gente entiende por coach como un entrenador, como si fuera el Cholo Simeone o Ancelotti, un entrenador, no. Realmente la palabra coach, de donde parte, es de coche, de los coches estos antiguos, y que significa que es el vehículo que nos lleva del estado actual que yo estoy y que quiero cambiar al estado donde yo quiero llegar, que se llama el estado deseado, ¿vale? El objetivo que yo quiero conseguir y por el que yo voy a buscarme unas sesiones de coaching para conseguirlo. Yo no sé si vosotros, alguien ha seguido sesiones de coaching en alguna faceta de su vida, pero quiero contaros un poco cómo funciona para que podamos entender si realmente esto podría aportar o no algo a la enfermería o a los pacientes difíciles. El coaching es una disciplina, no es una psicoterapia, ni mucho menos, es una disciplina que tiene varios, digamos, criterios o puntos. Uno, tiene que haber un acuerdo entre el coach y el cliente. Es decir, van a llegar una serie de acuerdos éticos, una serie de premisas en las que se van a poner de acuerdo en cuáles van a ser sus compromisos. Tiene que haber un compromiso por parte de los dos. Luego, la clave central del coaching es la conversación. Esa conversación en la que el coach está entrenado para tener una escucha activa. Esto lo conocemos porque nosotros con los pacientes llevamos años de formación con la escucha activa, que es muy importante. Pero en coaching, además de esta escucha activa, se habla, que no sé si os sonará esta palabra, de resonancia. Es decir, cuando tú te pones en escucha activa con una persona, esa energía se mueve dentro, es algo que se llama resonancia, resonar con el cliente, y de ahí te tienen que salir una serie de preguntas, en este caso, en mi disciplina, coaching transformacional, lo llamamos preguntas láser. En otros tipos de coaching, que también os comentaré diferentes tipos, pues lo llaman de otra manera, porque cada disciplina tiene sus palabritas. Entonces, digamos que con esa resonancia, el coach tiene que, de alguna manera, hacer esa pregunta que al cliente le deja un poco parada. Todo lo que el cliente es capaz de responder, pues sí, o muy rápido, es algo que contesta desde aquí. No es algo que contesta desde aquí. Entonces, en lo que consiste el coaching es ser capaz, el coach, digamos, que tiene éxito, cuando es capaz de que ese cliente mueva su punto de observador. Esa es la clave. Es decir, él está donde está y el coach, a base de preguntas, de una conversación,
le mueve del punto de observador. Cuando somos capaces de ver una realidad desde otro punto que nunca lo habíamos visto, nuestros recursos cambian y nuestra capacidad de ver las cosas y actuar cambia. Luego está que el coach tiene que facilitar ese camino, es el vehículo que acompaña facilitando el aprendizaje, se establecen acciones y en teoría se tiene que conseguir ese estado deseado que ha llevado al cliente a esa consulta. En el coaching siempre se trabaja con afirmaciones, es decir, con cosas reales. Algo que si tú le estás contando a tu coach, alguien si fuera de fuera podría corroborar que eso que tú estás contando fue así. Porque estamos muy habituados como a alucinar, ¿no? A contar lo que yo sentía, lo que creíamos que el otro sentía, lo que nos parecía. ¿No? En coaching se trabaja con afirmaciones concretas, bajar exclusivamente a lo que vemos y luego contrastar con lo que estamos realmente sintiendo. Bueno, esto es lo que quería que supierais que es el coaching, porque, bueno, no sé si alguna vez habíais visto, o sea, alguien os hubiera explicado lo que es la metodología. Entonces, para ser cliente de coaching necesitamos unos requisitos, es decir, no sirve que alguien te diga, ay, te voy a regalar unas clases de coaching o te voy a regalar unas sesiones de coaching, porque posiblemente eso hará, seguro que te viene bien, hablar con alguien, contarle un poco cómo estás, pero realmente el secreto para que el coaching tenga éxito es que el cliente sea el que decida solicitar esas sesiones. Entonces, los requisitos para ser un cliente de coaching es que tengo que tener deseos de crecer y desarrollarme, que tengo que tener claridad en dónde estoy ahora y a dónde quiero llegar, es decir, qué dibujo de mi vida es el que donde yo quiero conseguir, y en este momento estoy encontrando barreras que con los recursos que yo tengo en este momento y que he intentado no soy capaz de llegar. Que esté dispuesto a salir de mi zona de confort, es decir, a practicar y experimentar nuevas modalidades de expresarme, de explorar. En eso, por supuesto, te va a ayudar el coach para que aprendas a utilizar además todo tu cuerpo, ¿no? Y luego estar comprometido a tomar decisiones, es lo que os comentaba al principio. Cuando empiezas una sesión de coaching, el coach y el cliente llegan a una serie de acuerdos, es decir, si el cliente no se mueve, si el cliente no toma decisiones y no actúa, el coach estará realmente legitimado para decir, mira, esto lo vamos a dejar, porque realmente creo que no te puedo ayudar. Es decir, el cliente tiene que tener una actitud de aprendiz para cambiar y realmente moverse y llegar a donde quiere. Eso es el coaching, ¿vale? Entonces, ¿vosotros pensáis que nuestros pacientes cumplirían estos criterios a la hora de poder enfrentarnos? Bueno, pues yo creo que seguramente no, porque el paciente no elige esto. Además, por supuesto, en el coaching y en todo, digamos que tiene que funcionar nuestra persona total. Sabes que tenemos diferentes facetas, pero que todas se brincan, ¿vale? La parte corporal, la parte lingüística y la parte emocional. Luego, al final, os daré alguna herramienta lingüística, ¿vale? Pero quería que supierais que en el coaching, en el transformacional y en los otros tipos, está la persona implicada y el coach nos va a hacer trabajar en todas las dimensiones y en todas las facetas de nuestra persona. Si vinieras a una sesión de coaching, una enfermera de diálisis peritoneal me podría pedir, pues mira, yo estoy absolutamente bloqueada y no sé cómo ayudar a mis pacientes para lograr la adhesión a la terapia, tengo una serie de pacientes difíciles, quiero aumentar mis competencias de comunicación con el paciente no cumplidor, quiero conseguir no frustrarme. Bueno, pues eso es el sitio en el que yo estoy, ¿no? Y quiero llegar a conseguir esa transformación, ese cambio en mi paciente que le impide realmente estar consiguiendo los objetivos de la terapia en la que yo soy su entrenadora, de alguna manera. Después de darnos un paseo por vuestra vida, viendo cuál es vuestro propósito superior respecto a la ayuda, ¿no? Que por eso habéis elegido esta profesión, revisamos nuestras competencias, vemos dónde estáis, veíamos todo un camino, ¿no? Seguramente llegaríamos a un punto en que descubriríais una herramienta que yo creo, os lo voy a preguntar ahora y me gustaría que fuerais sinceros de verdad,
que es una herramienta que ya está a nuestra disposición de los profesionales sanitarios y que yo creo que no dominamos, que no utilizamos y que realmente está en vigencia con una trayectoria de más de 30 años. Hay más de 25.000 artículos publicados y más de 200 ensayos clínicos que han demostrado su eficacia, que es la entrevista motivacional. Ahora me gustaría preguntaros a mano alzada, ¿quién de vosotros suele trabajar con este tipo de herramienta, la entrevista motivacional, a la hora de trabajar? ¿Levantamos la mano? ¿La conocéis? ¿Os suena la entrevista motivacional? Bueno, pues la entrevista motivacional, que veo que no la conocéis, os recomiendo, esta es la tercera edición, es magnífica, ¿vale? Es una conversación a propósito del cambio. Es una herramienta que surge fundamentalmente, y es lógico casi que surja así, como una herramienta para superar las adicciones. Se utilizó con alcohólicos inicialmente, con otro tipo de drogodependencias, se trabaja mucho con adolescentes y alcohol, pero que a nivel sanitario, en atención primaria, para las enfermedades crónicas, todo lo que es el cambio de hábitos en los diabéticos, en los hipertensos, ya se ha demostrado, pero de manera muy contundente, que es una herramienta eficaz. Es un estilo, digamos que nos va enseñando diferentes estilos de aproximación a los pacientes para ver cuál es la más eficaz a la hora de reforzar el cambio de la motivación y cumplir los objetivos para mejorar su calidad de vida, su longevidad, porque sabemos que este tipo de cosas influyen en su mortalidad, y os recomiendo esta herramienta. Lo bueno que tiene esta herramienta es que, digamos, la palabra es que es respetuosa con el momento en el que está el paciente. El paciente puede estar en diferentes momentos con respecto a un cambio. Puede estar en un momento de ambivalencia, ver los pros y los contras, o puede estar en un momento de verdadera determinación de hacer ese cambio. Es decir, en función de dónde esté el paciente, nos va dando esas herramientas, sobre todo lingüísticas, ¿vale? El no entrar en el conflicto con el paciente, porque siempre reforzaremos esto, casi lo tenemos en nuestra vida cotidiana. Tú, cuando un adolescente le tratas de llevar por un sitio y te empeñas en ese sitio, él va a ir por el contrario. Es decir, es como que cuando tú estás dando argumentos de un lado, el otro se va a defender con los argumentos contrarios. Pues esto es un poco, también nos lo enseñan, porque en los diferentes estilos comunicativos, tanto los médicos como las enfermeras estamos muy acostumbrados al estilo directivo. Bueno, parte de eso tenemos que tenerlo, ¿no? Es decir, cuando tú explicas cómo se tiene que tomar una medicación a un paciente, es un estilo directivo. Cuando la enfermera de diálisis peritoneal tiene que explicar paso por paso el programa de entrenamiento, tiene que ser directiva. Pero luego el paciente va a hacer lo que quiera en su casa. Es decir, tú mientras estás allí podrás controlar lo que hace. Cuando esté en su casa y viene en el feedback, que es lo que veremos, ¿no? Él habrá hecho lo que le parezca bien. En ese punto es cuando tú, viendo cuál es su, digamos, actitud, su capacidad para reproducir ese entrenamiento tan directivo que le has hecho, ver cómo le puedes guiar en esa mejora, ¿no? En esa motivación de la mejora para que realmente cumpla y se adhiera al tratamiento como ese. En esta faceta el acompañamiento puede servir en cuanto a escuchar, pero no podemos a veces dejar que haga lo que quiera, ¿no? El acompañamiento sería: yo te escucho y confío en que tú lo vas a hacer bien. No, pues la entrevista motivacional está entre dirigir y acompañar, en guiar. Coge elementos de los dos tipos de estilos de comunicación y esto nos va a ayudar. Quiero dar desde aquí las gracias a Eva Barbero y a Miguel, que les pedí que por favor me pasaran frases típicas de los pacientes difíciles de diálisis peritoneal. Y es curioso porque unos estando en Madrid y otros estando en Asturias, las frases se repiten, pero prácticamente literales. Entonces, por
por supuesto sin poner ningún tipo de nombre, sí vamos a comentar algunas actitudes, por decir así. Está el paciente que cree que se lo sabe todo, que no te quiere escuchar, o que, bueno, él ya dentro de su capacidad ya hará como él crea que lo tenga que hacer, y entonces te das cuenta que a pesar de que la tratamiento es del mismo y luego lo hace como quiere. Luego el de todo está bien, sí, todo bien, todo bien, todo bien. Y cuando llega, tú miras y tiene las glucemias altas, ha ganado peso, no le funciona bien, ha habido algún problema en el drenaje, pero él, todo bien. Luego, el qué raro, ¿no? El que, pero si yo lo hago todo bien, qué raro que no salgan las cosas igual, pero qué raro. Y el que nunca se lo has dicho. El que lleva 2 días con el líquido turbio, y ¿por qué no has venido antes? Bueno, para que se aclarara, pero no te he dicho que tienes que venir con el turbio. No, a mí eso nunca me lo han dicho, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis que sujetar todo este mundo, ¿vale? Y ahí, sabéis que estáis en un mundo de dolor, de sufrimiento, que es un regalo que habéis hecho el trabajar en este tipo de circunstancias, y vosotros, a pesar de todo esto, tenéis que seguirlos sujetando e intentando que sigan adelante con su trabajo y que lo hagan bien y que se adhieran. Fabiola. Sí, 20 minutos ya. Pues rápidamente. Deciros que quería traeros una herramienta para vosotros en concreto, que son de coaching, pero más de programación neurolingüística, a la hora de cambiar vuestra vivencia interna de esta situación, en lo que os entrenáis en la entrevista motivacional, que os lo recomiendo desde la SEDEN. Creo que se debería promocionar, incluso hacer trabajos para ver su eficacia en la diálisis peritoneal y en las otras vertientes. Ver cómo nosotros, mientras tanto, no nos frustramos. Podemos hacerlo de varias maneras. Cambiando nuestro marco de actuación. Si cambiamos el marco, cómo enfocamos las cosas, nuestra percepción cambia. Como os decía al principio, un enfermo, en función de cómo perciba las cosas, va a vivirlas como un reto y como una amenaza, y en función de eso va a actuar. Pues entonces, si en vez de fijarnos en el problema, en el vivir en el marco problema y estar todo, qué es lo que está mal, quién tiene el problema, tal, nos fijamos en qué es lo que quiero conseguir, qué recursos cuento para ello. Si nos focalizamos en eso cada vez que viene un paciente, en vez de fijarnos solo en el problema, vuestra percepción será diferente y actuaréis diferente. El reencuadre. Reencuadre significa psicológicamente poner un nuevo cuadro. Cuando ponemos un nuevo marco, las cosas cambian. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el patrón de otro objetivo. Si tu objetivo es cada vez que viene un paciente que esté todo perfecto, seguro que ese objetivo no lo vas a conseguir, porque no depende de ti. Pero sin embargo, dentro de ti, si dices, cuando viene un paciente, bueno, hoy mi objetivo es ver qué es lo bueno que este paciente ha conseguido adquirir en esta semana. Seguro que vas a encontrar algo bueno y eso hará que hayas cumplido tu objetivo. Interiormente, conseguir objetivos nos va rellenando nuestra cuenta corriente de autoestima y de capacidad. Eso está demostrado. La intención y la redefinición. Redefinir siempre las situaciones en positivo. Siempre, no sé por qué, nuestro lenguaje nos lleva a explicar las cosas en negativo. Bueno, yo había traído ejemplos, pero no me da tiempo. Escucharos, y cuando digáis algo de un paciente en negativo, transformarlo. Eso mismo tiene que cambiar el sentido, pero en sentido positivo. Veréis cómo cambia, cómo percibís y lo que se os ocurre para cambiar. Luego, cómo cambiar el tamaño del marco. Es decir, si decís, ay, es que soy una enfermera malísima, no soy capaz de conseguirlo. Bueno, si cambiáis el marco, decir, bueno, hay muchos pacientes en el mundo que no son capaces de hacer su tratamiento, pero hay otros, muchos que sí. Entonces ya digamos que baja la presión interna de que yo soy la que estoy produciendo eso. Y por último, y ya actuar como si lo habéis conseguido. Cuando hay un paciente que realmente os estrese porque sabéis de los que no cumplen nada, que ya de por sí os pone por dentro mal, cambiad y decís, bueno, pues ahora yo voy a ser como si fuese una persona muy especial y voy a recibirla cambiando completamente, como si fuerais una actriz, por decir, como si actuando
como si no tuvieseis esa sensación en contra de ese paciente o esa percepción tan negativa respecto a ese paciente. Yo os digo que esto funciona, tenéis que practicarlo, pero mi conclusión, y ya son 2 minutos, entrevista motivacional. Este es el coaching que de verdad podéis hacer a los pacientes. Es una herramienta que es conversación, igual que en el coaching. No es coaching, pero es lo que más se aproxima y sobre todo nos avala que es una herramienta eficaz demostrada. Nada más. Muchísimas gracias y perdonad que me haya pasado. A continuación, doña Ana Isabel Aguilera, enfermera de nefrología del Complejo Asistencial Universitario de León, nos va a exponer sobre el entrenamiento al anciano, un valor en alza. Buenos días. Lo primero, quiero agradecer a la SEDEN, al comité organizador que ha proporcionado que hoy estemos aquí con esta mesa, el que me haya invitado a hablar del entrenamiento en el paciente anciano, que no cabe duda que es un valor en alza. El guión que voy a seguir va a ser un poquito el envejecimiento, la enfermedad renal crónica y el anciano. Voy a profundizar en el aprendizaje de la diálisis peritoneal y unas breves conclusiones. Y es que el envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la humanidad, pero también es uno de los mayores desafíos. Cuando hablamos de anciano, según las Naciones Unidas, son las personas mayores de 65 años en países desarrollados y de 60 en países en vías de desarrollo. La OMS todavía afina un poquito más y habla de franjas de edad. 60-74 para los pacientes de edad avanzada, los ancianos propiamente dichos, la franja de edad entre 75 y 90 y considera grandes viejos a los mayores de 90. ¿Qué es lo que pasa con la población española? Pues al igual que la población del resto del mundo, que se ha incrementado el número de personas mayores de 65 años, pero en los últimos años, y las proyecciones le dan todavía un mayor aumento, a las personas mayores de 80 años. En 2050 se prevé que el 15% de la población tenga más de 80 años. Y a la par que la población envejece, que aparece ese declive fisiológico de todos los órganos, aparece la enfermedad renal. La diálisis, como vemos todos los días, se está convirtiendo en un tratamiento de ancianos. En 2014, el 30% de los pacientes incidentes en diálisis tenían más de 75 años. Una pequeña proporción de esos pacientes entra en diálisis peritoneal. La mayoría entran en hemodiálisis, sí, pero esa proporción pequeña constituye un gran número en nuestras unidades de diálisis peritoneal. Como ejemplo, los datos de Asturias, gracias Isabel y Miguel por cedérmelos, sabéis que es el programa más grande de España, y los datos de León, que es un programa mucho más modesto. Y vemos que en uno el porcentaje de pacientes mayores de 75 años es algo más de la cuarta parte y en el otro es casi un tercio. Un tercio en 2015, pero es que en 2016 las previsiones son aún mayores. Estos enfermos constituyen un desafío porque tienen unos problemas, una comorbilidad y unos problemas funcionales que hace que tengamos que tratarles un poquito de una manera diferente. Es verdad que la vejez es el declive de todas las funciones, pero también hay muchos pacientes, muchas personas que son activos tanto psicológica como socialmente y que son autónomos para la vida diaria y totalmente hábiles para hacer una terapia domiciliaria. Es verdad que unido a todo esto, con la edad y el declive de todos los órganos, suelen ser pacientes mucho más frágiles porque además de los problemas propios de la enfermedad renal, tienen otros problemas que hacen que sean pacientes frágiles. Generalmente tienen una disminución de la visión, de la audición, de la movilidad, problemas cognitivos y
todo esto suele ir acompañado pues, de depresión, en muchos casos por el duelo, de aislamiento, de viviendas que no siempre están bien acondicionadas y en ocasiones incluso de problemas económicos. Esto hace que cuando una persona quiera hacer diálisis peritoneal tengamos que valorarle muy detenidamente, porque van a tener que aprender una técnica que ellos han decidido, pero que vamos a ver qué barreras tenemos y cómo las podemos solucionar. Hay autores que nos hablan, entre ellos Ana Figueiredo, de que en estos pacientes ancianos las barreras para el aprendizaje se pueden clasificar en cognitivas, funcionales, psicológicas y sociales, y que además deberíamos de medirlas antes incluso de iniciar la diálisis peritoneal. Pero quizá, desde mi punto de vista, las que más nos complican y nos dificultan el aprendizaje son las barreras cognitivas. Y es que no cabe duda que con la edad perdemos facultades, perdemos memoria, capacidad de concentración y agilidad mental. Vamos a ver cómo se ve afectados los distintos tipos de memoria a medida que pasan los años. Por ejemplo, la memoria sensorial no va a tener ningún cambio. Por el contrario, la memoria a corto plazo la vamos a tener enlentecida. Va a haber una disminución en la capacidad de procesar la información. La memoria a largo plazo es la que más se va a ver afectada. Va a haber una cierta pérdida de memoria que va a condicionar una dificultad para el aprendizaje de cosas nuevas y además la recuperación de la información va a ser mucho más lenta. Se va a ver afectada la codificación y recuperación y por tanto van a aumentar los olvidos. La memoria semántica también se va a ver enlentecida. La episódica es de sobra conocido que las personas ancianas recuerdan muy bien lo que ha pasado, pero les cuesta mucho recordar, digamos que se olvidan de las cosas más recientes. Sin embargo, la memoria procedimental, que es la que almacena las destrezas, las habilidades y los aprendizajes, la vamos a tener conservada y va a ser fundamental a la hora de ser capaces de aprender la diálisis peritoneal. Otros de los cambios que se producen en las personas ancianas es que la atención no van a poder atender a dos cosas a la vez. Va a estar un poco, digamos que va a ser un poco dificultosa. La inteligencia la vamos a tener conservada, sin embargo, va a haber una pérdida de la capacidad de resolver problemas nuevos y eso va a influir directamente en la capacidad de aprendizaje. La comunicación también vamos a tener disminuida la velocidad de ese lenguaje. El aprendizaje, que es lo que necesitamos, se conserva. Pero tenemos que tener muy presente que hay dos cosas que van a marcar la velocidad de ese aprendizaje: la motivación y la atención. Y algo que tenemos que también tener en cuenta, que es un punto muy importante, es cómo aprendemos las personas. Y es que normalmente toda la información nos entra por los sentidos. Decíamos que la capacidad, la memoria sensorial la teníamos conservada, pero nadie es capaz de retener toda la información y además, dependiendo de por dónde nos entre, vamos a retener más o menos. Por ejemplo, al cabo de 24 horas vamos a ser capaces de recordar solamente el 5% de lo que escuchamos o el 10% de lo que leemos. Sin embargo, vamos a poder retener el 75% de lo que hacemos. Esto hace que cuando entrenamos a una persona anciana, a cualquier persona en diálisis peritoneal, pero especialmente a estos pacientes, tengamos que hacer una mezcla de todas las herramientas que tenemos para facilitar y favorecer el aprendizaje. Pero también que tenemos que tener muy en cuenta cuál es el estilo del aprendizaje, es decir, esas estrategias que todos tenemos a la hora de enfrentarnos al aprendizaje de cosas nuevas. Están establecidos diferentes estilos de aprendizaje. Los más comunes son el aprendizaje visual. Seguro que le ponéis nombre de algún paciente a este tipo de aprendizaje. Son los que se leen las instrucciones, las que prefieren leer a que se los lean y que además aprenden a base de ver las cosas y de observarlas.
El auditivo, que son los que aprenden escuchando y hablando. Memorizan los pasos. Son los de tú explícame que luego hacemos. Y los kinestésicos, que son los que aprenden haciendo. Son los de, bueno, vamos a hacerlo, déjame intentarlo. Todavía no saben nada, pero ellos quieren hacerlo. Y nos va a dar igual que le demos instrucciones, porque raramente se las ven. Y es importante saber cómo aprendemos, también hay que tener presente la curva del olvido. No he encontrado en la bibliografía la curva del olvido de los pacientes ancianos. Sin embargo, en los pacientes muy jóvenes, al cabo de 20 minutos, se han olvidado del 40% de lo que han aprendido. Cabe pensar que si estos son los jóvenes y los ancianos tienen su memoria un poco disminuida, esta curva ha de ser mucho más pronunciada. ¿Qué vamos a hacer? Repetir y repetir para que no nos pase lo que a este pobre hombre, que ya no sabe ni la señora que tiene enfrente qué relación tiene con él. Por tanto, en diálisis peritoneal, si tenemos en cuenta que el aprendizaje es una curva ascendente y el olvido una curva descendente, tendríamos que repetir y repetir la información varias veces al día, todos los días, para que esa información vaya calando, la vaya memorizando y vaya automatizando los pasos para que les salgan solos. Pero es fundamental el reentrenamiento. El reentrenamiento porque es una manera de afianzar los conocimientos y de detectar los errores. Y vosotros me podéis decir que eso es en todos los pacientes. Pues claro que es en todos los pacientes, pero en estos hay que incidir especialmente. ¿Qué sugerencias hemos encontrado que podemos tener para entrenar a estos pacientes? Pues siguiendo un poco los criterios que ha dado Ana Figueiredo en su último trabajo de las necesidades de los pacientes ancianos y alguno también de cosecha propia, y seguro que vosotros podéis aportar muchos más. Lo primero, motivar y captar la atención, porque hemos dicho que es el mayor problema y que nos va a facilitar el aprendizaje. Debemos de centrarnos en las fortalezas del paciente, hacer que confíe en ser capaz de aprender, darle una información clara y concisa, con un uso de un lenguaje cotidiano y sencillo que sea capaz de entender. La información escrita que les demos en letra grande, repetir los pasos para reforzar la información. Tenían, digamos que disminuida la atención, luego vamos a enseñarles solo un paso cada vez, no les vamos a bombardear con información. Vamos a poder emplear reglas mnemotécnicas que ellos mismos se hagan para que les ayuden a recordar, repetir la información con sus propias palabras, utilizar el elogio y el aliento, porque eso va a hacer que les motivemos. Como nos decía Fabiola, si solo contamos las cosas malas, pues al final uno se deprime y se marcha. Y utilizar la menor cantidad de información, centrándonos en ser eficaces y en la resolución de problemas. Y yo creo que con esto podemos, en la mayoría de los casos, salvar la barrera de los problemas cognitivos. Y pasamos a las barreras funcionales. La movilidad, la visión, la audición. Ya vemos que a medida que nos pasa a todos, a medida que vamos cumpliendo años, vemos peor. Pues resulta que es que en cuanto a la movilidad, con la edad también perdemos capacidad funcional. Y además esa curva de la capacidad funcional se puede incrementar en función de los hábitos de vida, de patologías añadidas, de la dieta, incluso de factores medioambientales. Se dice que se pierde fuerza principalmente porque se pierde masa muscular y se gana grasa corporal. Perdemos más las mujeres que los hombres, probablemente porque tenemos un mayor nivel de movilidad, de hacer cosas. Y además, los pacientes frágiles, esa pérdida de fuerza está más en los miembros inferiores que en las manos.
Esto es una encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre la dependencia funcional y vemos que a medida que vamos ganando años, vamos ganando también en dependencia. Y las barritas azules, que son las que corresponden a las mujeres, pues son siempre mucho más altas. Ganamos más dependencia con la edad. Gracias. La doctora Carmen Díaz Cortes sabe que vamos un poco apurados de tiempo y bueno, pues simplemente felicitarla por su brillante conferencia y añadir, bueno, pues sí, que aunque hemos llegado muy lejos, todavía queda mucho camino por recorrer. Y viendo lo último que ha dicho, refiriéndonos a los médicos, pero yo creo que también podemos aplicarlo a la enfermería, que probablemente pues también uno de nuestros objetivos sea dar mayor visibilidad a nuestro colectivo, que realmente cuando la gente lo conoce, estaréis conmigo, la mayoría, que es una especialidad que engancha. Bien, vamos a dar paso ahora a la sesión de inauguración. Muchos de los síntomas que tenemos como una depresión son propios también del momento de la enfermedad renal en la que estamos. No nos olvidemos de que el momento de mayor impacto de la enfermedad renal es el inicio del tratamiento sustitutivo. Todas nos pueden condicionar el entrenamiento, pero hay dos que van a incidir directamente: la desmotivación y la falta de interés. ¿Qué podemos hacer? De nuevo, motivar y captar su atención. Sesiones más cortas, se me ocurre que igual en estos pacientes realizar el entrenamiento en el hospital nos puede ayudar, porque les vamos a sacar de su casa, de su aislamiento, les vamos a facilitar que puedan comunicarse con otras personas y además les puede servir un poco de distracción. Utilizar el elogio y el aliento, animarles de que lo hacen muy bien, de que hay que seguir para adelante y sobre todo animarles a que expresen sus sentimientos. Y ya en cuanto a las barreras sociales, no cabe duda de que donde vive, si vive lejos del centro de aprendizaje, lejos del hospital, a condicionarnos el aprendizaje porque van a llegar más cansados. Pero no estoy de acuerdo en que los amigos y el ocio sean una barrera, creo que más bien son una fortaleza. Una fortaleza porque alguien que es capaz de emplear su tiempo libre y de disfrutar con los amigos, a mí de lo que me está hablando es de motivación y de ganas de vivir. Y probablemente va a estar muy motivado por el aprendizaje. La familia generalmente es nuestro gran pilar, el gran pilar en el que podemos apoyar, en el que podemos apoyarnos a la hora de realizar un entrenamiento, porque nos va a ayudar mucho. Además, la familia, no nos olvidemos de que es el pilar de cualquier persona, tanto en la enfermedad como en la salud, con lo cual puede ser nuestra gran fortaleza. Y además hay que tener en cuenta que, según este estudio de Hassan, el 78% de los pacientes mayores de 80 años, cuando inician la diálisis, son autónomos para las actividades de la vida diaria. Y de ese 78%, al cabo de 6 meses, el 30% ya precisan ayuda, con lo cual tenemos que tener muy presente a la familia. ¿Qué podemos hacer? Aquí yo creo que tenemos, digamos que, dos vías de acción. Por un lado, el paciente, y yo sé que es muy complicado facilitar un acceso cómodo al hospital, al paciente para aprender, pero igual podemos intentarlo. Y realizar el entrenamiento en domicilio. En cuanto al cuidador, pactar objetivos de control y supervisión, proporcionar confianza y ayuda y que aprendan la técnica por si necesitan sustituirlos. Y ya para terminar, está claro que con todo esto van a poder aprender, pero va a ser más largo. ¿Cuándo? He encontrado poca bibliografía. Esta de un grupo chino que me llama la atención porque habla de 5 días para los ancianos y 4 para los jóvenes. Esta otra, que es reciente, de unas enfermeras de Filadelfia, mucho más realista, 14 días frente a 8. Y yo puedo contar lo que tengo de 20 años de experiencia en León. Y es que a medida que cumplimos años, aumenta el número de días de aprendizaje.
Pero no me importan los días que emplee en el aprendizaje si consigo mi objetivo, que es hacerle autónomo, autosuficiente y evitar complicaciones. Desde mi punto de vista, es fundamental valorar a la persona que aprende y adaptar el plan de enseñanza, pero sobre todo es necesario adaptarnos a su ritmo de aprendizaje, no tener nunca prisa. Utilizar la metodología de educación de adultos y las pautas de la Sociedad Internacional en el entrenamiento y en la capacitación de estos pacientes y no olvidarnos de que nosotros también tenemos que aprender. Cambian los tiempos y cambia el perfil de los pacientes. Ahora nos toca aprender un poco de geriatría y seguir formándonos en habilidades de comunicación para transmitir mejor la información a estos pacientes. Y quiero terminar con esta frase que me parece que resume muy bien la dificultad de entrenar a los pacientes ancianos y a la vez la satisfacción cuando conseguimos llevarles a casa. Muchas gracias. Puedo decir que yo lo inicié en la Alianza Espiritual hace 9 años y en ese tiempo desarrolla de forma brillante todo su potencial como enfermero. Pero sobre todo es un cuidador con letras mayúsculas, sobre todo de estos pacientes tan delicados de los que nos va a hablar a continuación. Buenos días. El título de mi ponencia es Entrenamiento a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grado 3-4. Mi nombre, como ha dicho ella, es Miguel Núñez Moral y es para mí un privilegio presentarme ante ustedes como el nuevo vocal de diálisis peritoneal de la SEDEN. Además, este año he sido el secretario del comité organizador local, por eso quiero darles la bienvenida a esta ponencia, a este congreso y a esta que es su tierra. Como buen anfitrión, aparte de realizar la ponencia, creo que debería acompañarnos una visita guiada a Oviedo. Vamos a partir aquí, en la maternidad de Botero. Se me ha adelantado Isabel, esto no está pactado. Yo quiero agradecer a Isabel, que es mi madre en diálisis peritoneal. Me ha enseñado todo lo que sé. Ha tenido un año, digamos que no fácil, pero su amor a la peritoneal y su amor a la SEDEN hace que esté aquí dando lo mejor. La maternidad de Botero, ahora sí que ya vamos a empezar. Me cortéis cuando queráis, que voy un poco... La maternidad de Botero, todos los asturianos y todos los de Oviedo la conocen cariñosamente como La Gorda, y es un punto de reunión. Quedamos donde La Gorda, que es lo que pretende ser este congreso, un punto de reunión. Lo que no saben todos los de Oviedo es que es una enferma con insuficiencia cardíaca congestiva grado 3-4 y se lo demostraré a lo largo de la ponencia. Deberíamos empezar por definir qué es la insuficiencia cardíaca congestiva. Sobre ellos han escrito libros y libros. Yo me quedaría con esta definición de 2008 que dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que presenta síntomas típicos de insuficiencia cardíaca que dense con falta de aire y reposo durante el ejercicio, esta sensación de ahogo permanente de estos pacientes, fatiga, y la última definición, que es de mayo de 2006, que viene a decir prácticamente lo mismo, dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos que puede ir acompañado de signos causados por una normalidad cardíaca estructural y o funcional, resultando que da como resultado una reducción del cardiac output del gasto cardíaco y o elevación de las presiones intracardíacas durante el descanso, el reposo o durante el estrés del ejercicio. La insuficiencia cardíaca también se clasifica. La clasificación más habitual es la de la American Heart Association y el American College of Cardiology. La clasifica en A, B, C y D, desde más leve a más grave. Y yo querría que se quedaran con esto. Es una patología progresiva. El tratamiento puede impedir, pero generalmente solo retrasa el avance. Camina despacio como nuestro Woody Allen, pero camina. No todos los pacientes son subsidiarios de recibir diálisis peritoneal. Concretamente son los que se encuentran en estadio D, los que están más malitos. Una enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas acasados de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar del tratamiento médico optimizado. En su clase funcional, que la clase funcional más utilizada es la NISA, la New York Heart Association, habla de una clase funcional 3, es decir, que tiene síntomas de mínimos esfuerzos, una clase funcional 4, síntomas en reposo. ¿Y qué hace el vocal de peritoneal hablando de insuficiencia cardíaca en un congreso de nefrología? Pues muy bien, el corazón y el riñón están íntimamente ligados. Seguro que ustedes ya oyeron hablar de esto del síndrome cardiorenal.
Inicialmente se utilizaba para referirse a la presencia de insuficiencia renal en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. En la actualidad, el síndrome cardiorrenal se define más como una situación por la cual la disfunción del corazón o de los riñones de forma aguda o crónica va a inducir disfunción aguda o crónica del otro. Hay 5 tipos de síndrome cardiorrenal, el que nos ocupa va a ser el tipo 2, donde la disfunción crónica del corazón va a provocar una disfunción renal. Sobre el síndrome cardiorrenal también se ha escrito muchísimo. Yo solo me voy a tratar de detener en la fisiopatología porque me parece primordial para que ustedes comprendan cómo funciona la diálisis peritoneal en estos pacientes. Con insuficiencia cardíaca congestiva. Tenemos un paciente con un corazón insuficiente, lo que provoca una caída del gasto cardíaco, que va a provocar una hipoperfusión renal, es decir, llega menos sangre a los riñones, que interpretan que están en una situación de hipovolemia, activan el sistema renina-angiotensina, que va a provocar una vasoconstricción renal, que trae como consecuencia un aumento de la reabsorción de agua y sodio en el túbulo proximal. Se dispara la aldosterona y la vasopresina. Cuando se desarrolla la resistencia a diuréticos, tened en cuenta que estos pacientes reciben principalmente diuréticos de ASA, los péptidos natriuréticos disminuyen o desaparecen su efecto y al final